Buenas noches, nos encontramos con el doctorante Uri Márquez para comentar el artículo de Edmundo Gorman nominado La historia como búsqueda del bienestar, un estudio acerca del sentido y el alcance de la tecnología. Bueno, pues sin más, le daremos la pauta a nuestro estimado amigo Uri y iremos comentando sobre este artículo. Sí, muchas gracias. Como decía doctor Bitso, este video se va a dedicar al asunto de la historia como búsqueda del bienestar. Lo que trata de hacer como no Borman aquí es un estudio acerca del sentido, es decir, en su línea que ya es común o habitual en él, que es la línea ontológica en el campo del saber histórico como un estudio acerca del significado, es decir, de los sentidos ontológicos que puede tener la tecnología, o más precisamente la técnica, el término técnica que es el que lo utiliza, y el alcance de la misma, ¿no? Bueno, para ello, eh, para hacer este escrito, como él señala al principio en su introducción, le debe una buena medida el agradecimiento a Daniel Bernstein, gran historiador norteamericano, autor de libros como El Descubrimiento. Bueno, en la tradición de la historiografía norteamericana, ¿no? De la museística y de la acumulación datos de la que tanto él critica en los historiadores mexicanos, pero que eminentemente no para el caso de los historiadores norteamericanos, ¿no? Bueno, por invitación de la National Museum of History and Technology, es que elabora este escrito y lo que él busca pues es básicamente lanzar hipótesis en torno a la relación de la técnica o de la evolución técnica, si podríamos denominarlo, porque sigue esa línea, aunque él se proponga una visión crítica del sentido evolucionista de la técnica, a pesar de ello lo sigue, con respecto al bienestar, ¿no? Término que adopta de su puño y letra a partir de su postura solipsista, ¿no? Que ya hayamos comentado, basado en el mero subjetivismo, ¿no? Eh, por eso es que se titula, ¿no? La historia como búsqueda de bienestar, ¿no? Es decir, una reducción del saber nociológico al campo no solamente de la indefinición conceptual, sino también de, del, pues de la mera inmanencia en la materia segundo genérica, ¿no? Como es el caso del bienestar, ¿no? Y bueno, con ello nos suelta casi al final del texto, digo casi porque no es la conclusión como tal, pero es parte de la articulación que une su, su escrito en cuanto a referido, ¿no? a este desarrollo técnico históricamente hablando, con respecto a la vida, ¿no? Como el eje central de la teorética histórica, ¿no? No solamente del individuo histórico, ¿no? Sino también de la propia historiografía y de la disciplina misma, ¿no? Y bueno, en ello no solamente va la cuestión de la búsqueda del bienestar, ¿no? Como el sentido último del desarrollo técnico, ¿no? Sino también la, la cuestión, eh, la cuestión de los proyectos de vida, término que también aparece aquí y que en nada es sugerente porque nos remitiría más como a un término sacado de psicología de secundaria, porque pues no hay otra forma de definirlo. Claro que nosotros podemos entender por proyecto de vida un proyecto muy personal, pero no es un concepto que sea propio pues de una reflexión o de un escrito de este tipo, como él dice, ¿no? De esta índole, porque no lo es, ¿no? Es un término que pues podría usar también mi vecino, ¿no? Y no hay bronca, ¿no? Es decir, se usa en otro tipo de contexto, ¿no? No en un contexto eminentemente académico. Pero bueno, aquí lo usa para unir esta reflexión
unir el desarrollo evolutivo de la tecnología y el sentido de la técnica con respecto a la conclusión que nos va a dar, que es una conclusión, ya lo comentaremos en un segundo momento, también muy, muy débil, y que yo diría está muy alejado de lo que plantea al inicio y durante el desarrollo del escrito, ¿no? Más pareciera una conclusión improvisada o sacada al momento para finiquitar el escrito, ¿no? Pero no es como tal una conclusión seria también. Bueno, nos dice que hay dos momentos en la civilización, en el desarrollo civilizatorio, ligados a a este proceso evolutivo de la cuestión meramente material, pero sujeta también a la condición subjetiva del hombre. Estos dos ahora sí que podemos utilizar este término, dos binomios en civilizatorios, porque así lo concibe. Uno como conducta o modelo fáustico, que es la cultura propiamente occidental, y bueno, es la concepción que él tiene, ¿no? Cultura occidental, aunque podremos ser muy críticos también con este término. Y el otro, el que es propiamente corresponde al desarrollo de Oriente, ¿no? Y bueno, cada uno eh, tuvo que lidiar nos dice, con la misma problemática en torno a a la voluntad de dominio y al desarrollo técnico, ¿no? Para el caso de lo fáustico, pues la voluntad de dominio estaba en el centro. Nos dice que es básicamente la búsqueda por ser feliz, lo que podríamos, digamos, encontrar como un punto en común en una y otra, pero que la resolución pues es distinta, ¿no? Para el caso de lo fáustico como voluntad de dominio sobre la naturaleza, pues es el sentido auténtico que nos quiere plantear O'Gorman. ¿Por qué? Porque la evidencia es que la tecnología hasta la fecha, ¿no? Surgida a partir del siglo XV, XVI, con el desarrollo del pensamiento abstracto propio del Renacimiento, y con la separación también de lo que él coloca como un ejemplo entre cambio de paradigmas. También podríamos ser un poco críticos con esto, pero bueno, así lo aborda él. eh, en cambio de paradigmas entre la visión de un mundo que antes era eminentemente universal, eh, una cárcel, así utiliza como tal la metáfora, una cárcel, a una visión completamente aritmética del espacio y también a un salto en cuanto a la concepción del tiempo, ligada a a este aspecto de la ruptura de espacios, y obviamente a la mezcla de conceptos que se dan en el siglo XVI, ¿no? Con el llamado descubrimiento de América, ¿no? Que él también, bueno, ya lo abordaremos quizá en un futuro, esta cuestión del descubrimiento de América, porque es el tema que él maneja, ¿no? Es prácticamente su tema más representativo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues nos dice que se da un salto en el desarrollo técnico eminentemente hacia una voluntad de dominar la naturaleza y no solamente a mimetizarse con ella o a integrarse o a desvanecer el yo, como en el caso de Oriente, lo que da como resultado, pues, el desarrollo técnico del siglo XX, que es el que globalmente vivimos, ¿no? Por eso es que le asigna al lugar de la cultura fáustica un imperativo y un, pues sí, un lugar principal dentro de esta dupla o de este binomio de no solamente de lidiar con una cuestión filosófica de la técnica, del sentido de la técnica, sino también con el desarrollo histórico de la misma, ¿no? Eh, y bueno, al plantear también la cuestión de la felicidad como el, de la felicidad y específicamente del ser feliz o del bienestar, como cuestión última de la historia, pues
yo diría que hasta aquí quedaría la reflexión por parte de él, ¿no? Porque no puede ir más allá. Eh, colocas un término que es eminente subjetivo como bienestar, pero que no puede ser equiparado a condiciones colectivas, porque solamente es concreto a nivel individual, entonces no, no hay un punto, digamos, de discusión al respecto, ¿no? Porque cierra la discusión y te quedas en un plano falaz, ¿no? En un plano eminentemente falaz, porque es un plano que no corresponde al de lo colectivo, ¿no? Como es el caso del curso histórico que él traza, ¿no? Con el caso de la técnica. Parte de ese bienestar nos dice, pues, es una necesidad del hombre, ¿no? Eh, por crear un mundo, así nos dice, un mundo que es paralelo al universo que le rodea, un mundo artificial con respecto a un mundo natural, ¿no? Y para el caso de Occidente, pues es imponer esta cuestión del mundo artificial como un mundo que te brinda esa posibilidad. Otra cuestión interesante y observar es que discusión, bueno, algo que no viene en el artículo, pero lo sugiere a partir de este término de bienestar, es que no se trata solamente de un concepto trascendental, ¿no? Porque no es como tal un concepto trascendental, sino yo diría que como un concepto bastante corto, o se quedaría como sí, como un concepto bastante corto, eh, pues al no también no trascender ese punto de vista individual de qué es el bienestar, ¿no? O cómo históricamente se ha configurado ese bienestar, ¿no? Y qué sentido le asignas, porque eso tampoco se cuestiona, ¿no? Al colocarlo como un concepto finis, ¿no? De todo este desarrollo técnico, ¿no? Y bueno, esa cuestión que queda poco clara sobre el bienestar históricamente es un poco eludir la discusión sobre la concreción específica y la concreción dialéctica de ese bienestar o de ese término de bienestar en la historia, ¿no? Entonces, más pareciera que también lo trata como un estado abstracto, imaginario, que se atraviesa, ¿no? En los procesos de desarrollo histórico y que a ese le asignas la voluntad, una voluntad que no aparece en un agente específico, pero que está ahí porque, porque hablas en términos de lo colectivo y hacia allá vas, ¿no? Hacia eso te diriges, ¿no? Empleando un poco la metáfora del espacio, ¿no? Que tampoco viene al caso, pero también lo hace, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que en efecto está el plano de la indefinición, ¿no? Que comentaba al principio. Eh, una cuestión de esa indefinición es, por ejemplo, cuando dice em, que el hombre necesita disponer con seguridad y en todo tiempo de lo necesario, ¿no? Es decir, poniendo esta proposición como un motor de la historia, es decir, la mera indefinición subjetivista, eh, que, repito, corresponde a un plano individual y no a un plano colectivo, pues entonces estaríamos hablando de que la fundamentación o la pregunta que se hace al principio Borman no la está resolviendo adecuadamente, ¿no? Y no la resuelve adecuadamente y tampoco la desarrolla adecuadamente, ¿no? Si no fuera por el seguimiento que le va haciendo al desarrollo histórico que señalaba la técnica, fuera de eso no habría, digamos, un punto serio que rescatar de todo el artículo, ¿no? Eh, pero, sin embargo, encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la definición de técnica como una reforma impuesta a la naturaleza por el hombre y que nos señala es en vista de la satisfacción de necesidades imperativas, ¿no? Que bueno, eso podríamos predicarlo no solamente para el hombre histórico, sino también para el hombre prehistórico, ¿no? Y esa cuestión, pues,
pareciera interesante, repito, si pensáramos solamente en el individuo histórico, ¿no? Em, mm, bueno, yo creo que hasta esta primera parte eh, Perfecto, perfecto, quedaría, estimado sí. Uri. Bueno, yo lo que quería comentar es que en ese artículo hay puntos que me parecen sugerentes y muy importantes. En primera instancia, me parece importante cuando O'Gorman nos dice que la técnica forma parte importante en el desarrollo de las artes. Y también en cuanto a la tecnología respecto a esta técnica, implica la posibilidad de considerar el entorno para satisfacer determinadas necesidades, ¿no? Creo que O'Gorman ahí también da en el blanco en correlación con dos citas de Ortega que me parecen sumamente importantes, ¿no? Cuando nos menciona que es la reforma impuesta a la naturaleza por el hombre en vista de la satisfacción de sus necesidades y que el ser humano no quiere pura y simplemente estar en la naturaleza, sino que pretende y quiere estar bien, quiere su bienestar, ¿no? Entonces creo que precisamente estos posicionamientos son eh, en donde O'Gorman me parece que da en el blanco. Creo que la crítica que ha hecho Uri me parece fundamental porque el término bienestar puede caer en una definición muy compleja porque bienestar en qué sentido, ¿no? O sea, una sociedad no tiene y no se reduce isomórfica y zoológicamente en el concepto de bienestar, ¿no? Hay diferentes operaciones intrínsecas digamos, en una sociedad determinada. Mm, Ahora, creo que, y aquí vendría mi crítica, es en dos pautas específicas respecto a este texto. El primero es cuando dice que la suprema facultad del hombre implica precisamente la imaginación y no la razón. Y creo que aquí existe un gran problema porque no podemos correlacionar o codeterminar unívocamente el posicionamiento de la razón o de la imaginación o del invento, etcétera, etcétera, sino que razón, imaginación, invenio requieren en determinadas operaciones su distensión o su mitigación en pro de ciertas actividades tecnológicas, científicas o artísticas. Entonces, me parece que O'Gorman aquí cae en un gran error porque no podemos reducir precisamente las operaciones o las distensiones de esas operaciones en todos los procesos tecnológicos o científicos o artísticos que puede producir una sociedad. Y el segundo punto es cuando dice, el proyecto de vida debe consistir en conquistar o reconquistar la inocencia, ¿no? Aquí prácticamente en una búsqueda al sentido de Rousseau, ¿no? Buscar otra vez este estado natural de inocencia, ¿no? Respecto a la técnica, para que la técnica no destruya ni mitigue lo que él denomina la humanidad, ¿no? O nuestra humanidad. El problema es que aquí también entra una definición, ¿no? Qué es la humanidad en el sentido histórico, ¿no? ¿Qué es lo humano en el sentido histórico, ¿no? O qué es la inocencia en ese sentido histórico, ¿no? Es un poco peligroso pensarlo en sentido histórico. Por ejemplo, en un sentido ontológico, puede tener cabida, ¿no? O en un sentido metafísico de diferente índole. El problema es que aquí estamos hablando de procesos históricos, ¿no? Y es donde viene la tensión entre el deslinde de lo que se es a lo que acontece, ¿no? O la factualidad de esa condición. Entonces, me parece que este artículo de O'Gorman tiene grandes aciertos. El gran problema es, como ya ven, ha dicho Uri, que reduce estos motores históricos a la materia segundogenérica siguiendo los parámetros buenistas, ¿no? O sea, lo reduce todo a las operaciones psíquicas de esta subjetividad, ¿no? De la felicidad, cuando la historia es más compleja que eso, ¿no? No, nosotros no negamos que en la historia existan esas operaciones subjetivas y que en la historia no exista en las operaciones del bienestar o de la felicidad, pero es una de las operaciones de un entramado sumamente complejo, ¿no? O sea, no podemos reducir todas esas concreciones factuales a ese nodo como motor de la historia en relación a la técnica, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi conclusión, que este artículo tiene grandes aciertos, pero el cierre
digamos, queda muy limitado a lo que va presentando O'Gorman al principio del artículo. Y bueno, no sé, estimado Uri, si quieras tú finalizar con algo, te Sí, escuchamos. sí, bueno, a mí me gustaría finalizar bueno, con un señalamiento respecto a lo que la historia, no, a lo que la historia no es en este, específicamente en este artículo, ¿no? La historia no se sustenta solamente en el anhelo de un proyecto de vida y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, pensando en términos de individuales, sí, ¿no? Aquí el problema es que no puedes pensar en la historia en términos individuales, ¿no? Esta es la cuestión falaz que señalaba, ¿no? Por eso no se puede considerar el caso de el desarrollo técnico, como dice O'Gorman, donde puede alcanzar la condición de ente no necesitado en la historia, porque se trataría de una condición meramente metafísica o idealista, ¿no? En todo caso, idealista, porque no hay concreción dialéctica en esa condición meramente subjetiva de ente no necesitado, ¿no? Es decir, de un sentimiento de enajenación, ¿no? O de una búsqueda de bienestar, ¿no? Y no porque se caiga en un relativismo, ¿no? De el tipo social donde cada sociedad desarrolla su propio sentido del bienestar, lo cual es obvio, sino en que el propio término no es un fundamento ontológico universal, para cualquier proceso histórico de cualquier sociedad, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, siguiendo también a Bitsu, no se puede llevar a cabo un proceso eminentemente cognitivo como el de las estrategias de la imaginación en oposición antitética a la razón, porque de entrada no lo es, ¿no? No está, digamos, sujeta a una oposición radical entre una y otra, ¿no? Porque ambas forman una condición cognitiva específica de una operación este, pues neuronal individual también específica, ¿no? Entonces, esta particularidad de la imaginación como una prolepsis imaginaria que se plantea el individuo histórico, repito, el individuo histórico en la historia, pues no, tampoco tendría un valor concreto en tanto que no se expliciten todas las condicionantes individuales de cada sociedad, ¿no? Lo cual es imposible porque eso cae en en la esfera nociológica de lo que es la literatura, ¿no? No de la historia, ¿no? Eh, y bueno, termina también con que la historia también puede reducirse a esa variedad de proyectos de vida, porque entonces no hablaríamos de historia, sino de otro tipo de cierre nociológico, y que tampoco se puede considerar como una morfología civilizatoria fundada en proyectos de vida, como fue lo que expuse, esta dupla, este binomio entre Occidente y Oriente, porque no puedes fundamentar una división tan tajante entre Oriente y Occidente a partir de proyectos de vida, ¿no? Eh, y de, eh, y de, y de que en efecto esto nos conlleva a plantearnos el problema de la relación mundo-universo en un espacio y una identidad específica para cada sociedad, ¿no? Porque restaría un tanto la complejidad dialéctica, repito, en los procesos históricos, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que con eso concluiría. Bueno, y antes de concluir también, algo que quizá lo podríamos discutir en los próximos videos, y es esta recurrencia de O'Gorman no por recurrir a la ontología tripartita, ¿no? Sino en dos. Por ejemplo, al tratar de interpretar la condicionante de felicidad como elemento no definido y asignarle un valor fenomenológico en distinción con dos verbos, como sería el caso del sentir y el ser, en expresiones como el sentir felicidad o el ser feliz, ¿no? Él considera que sentir felicidad es algo objetivo
y el que diga, sentir felicidad es algo subjetivo y el ser feliz es algo objetivo, ¿no? Y como tal, lo subjetivo quedaría marcado dentro de las posibilidades de lo contingente, ¿no? Y lo objetivo dentro de la posibilidad de lo permanente. Eh, y bueno, digamos, sería la forma de proceder ontológica al interior de la reflexión histórica de O'Gorman, ¿no? Entre el sentido subjetivista y el ser objetivo, ¿no? Como esa posibilidad permanente, ¿no? Bueno, aquí yo señalaba, ¿no? Habría que discutir en los próximos artículos, porque esto, por supuesto, ha estado presente en los dos que ya hemos discutido, de por qué esta recurrencia de esta forma, ¿no? De dinámica y dual, y no una ontología tripartita, concreta y material, ¿no? ¿Qué nos dice, no? También de la postura ideológica de Obama, ¿no? Porque responde también, ¿no? A un propósito, como lo señalaba al inicio del video, ¿no? Este escrito es un encargo y como tal le debe, ¿no? A, a su público norteamericano, este, pues dicho testimonio, ¿no? Y dicha reflexión, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso terminaría. Perfecto. Pues muchas gracias, estimado Uri, y excelente reflexión para los siguientes encuentros, ¿no? Precisamente, ¿desde qué lugar de enunciación está haciendo Gorman este tipo de apreciaciones, ¿no? Sí, Que me parece que eso es lo que la historiografía mexicana le debe a los lectores y que no ha hecho con Edmundo Gorman, ¿no? Que sí, ahí hay, digamos, una puerta de entrada a corrientes muy específicas, ¿no? sí, Y que se encuentran, que me parece que tuvieron un dominio muy específico durante 40 50 años, pero que hoy en día desde diferentes coordenadas de pensamiento filosófico e histórico se están poniendo otra vez en cuestionamiento, ¿no? Y que viene la segunda batalla por la historiografía en México, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, vamos a ver qué acontece en este tipo de cuestiones y pues vamos a continuar con nuestra lectura de Edmundo Gorman, que como repetimos una vez más, nos parece un autor sumamente importante, sugerente, eh, necesario leerlo, pero también pasarlo por una cribación potente para replantear nuevas cuestiones en lo que respecta a la historiología en México, ¿no? Y pues nada, muchas gracias, estimado Uri, y continuamos con los siguientes encuentros, la hora de Gorman. Muchas gracias. sí. Gracias.